En esta sesión que estamos empezando con los expositores licenciado José Saavedra de la CELIC en Chile y Felipe Arancibia. ¿De dónde es Felipe? De chileno también. Bueno, entonces ellos nos van a conversar sobre o a tratar de proponer hipótesis a la pregunta de cómo se pueden integrar los principios filosóficos y pedagógicos de las culturas antiguas en un contexto educativo contemporáneo sin perder su esencia. Y aprovechamos de inmediato para leer un paramita, una frase, un párrafo del libro La educación para el talento y la paz de los fundadores de la ELIC, una fundadora, la maestra Marianilda Cerf Arbulú, y un fundador, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Dice así: la formación filosófica en los niños les ayuda a desarrollar su pensamiento abstracto y relacionarlo con la realidad que viven. La filosofía acerca al ser con su realidad, así como quedan modificadas las relaciones entre realidad material y el pensamiento abstracto, en espera de sacar de ahí explícitamente la adecuada lección filosófica. Con nosotros, este conversatorio por este gran equipo chileno. Un aplauso para él. Aplauso, gracias Cristina, gracias por la presentación. Pues tenemos un tema sumamente interesante para cerrar esta jornada de actividades en el 12 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez y tenemos a nuestros dos expositores, Felipe Arancibia, José Saavedra, ambos de Chile, y el tema central, fundamental, tiene que ver con la educación en las antiguas culturas de América y cómo traemos todos esos valores, todo ese aprendizaje, todo ese legado al día de hoy. Y para eso entonces tenemos aquí a nuestros dos compañeros. Primero va a comenzar Felipe, entonces le damos la palabra. Adelante, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Empezando con esta temática que, bueno, es totalmente compleja y se puede abordar desde muchos puntos de vista, creo que sería correcto pedirles aquí al público que levanten la mano cuántas personas de ustedes aquí presentes se consideran indígenas o descendientes de algún pueblo originario en sí. ¿Sí? 2, 3, ya, perfecto. Muchas gracias. Y esto viene a colación porque, por lo menos desde donde provengo yo con José, de Chile, digamos del norte y del sur, respectivamente, hemos tenido siempre la experiencia de que se ha tendido a socavar esta temática haciendo referencia al hecho de que nunca se le da mucha importancia al tema indígena en Chile o que no ha tenido mucho peso en nuestra historia a nivel global. Así, por ejemplo, yo por parte materna soy descendiente de la comunidad dieguita, que sería el último grupo andino que queda a la zona centro-norte de Chile, del Valle del Choapa, y él a su vez, vive donde ancestralmente han vivido comunidades de origen mapuche, de otro grupo étnico, con otra lengua, otras culturas distintas, otra sensibilidad, incluso otra visión del mundo.
Y cuando hablamos de rescatar valores tradicionales, en el sentido de rescatar valores e ideas que se han mantenido y que tienen su origen incluso en tiempos precolombinos, es muy difícil hacer una generalización en base al hecho de que, digamos, un chico o una chica de una familia, de una comunidad que vive en el Amazonas, no necesariamente tiene que compartir los mismos valores o tiene que homogeneizarse o ser igual a una persona que vive en una comunidad de habla quechua, a un joven que vive en una ciudad donde, digamos, que sea de Yucateca, donde se hable maya, o incluso alguien de algún grupo indígena de Estados Unidos, que por supuesto también los hay. Y entonces, siguiendo ese tipo de línea de investigación, nosotros dos hicimos un contrapunto entre dos tipos de sociedades prehispánicas, que en el caso de José, bueno, él se enfocó en las comunidades de origen mapuche, que son las más representativas de nuestro país, de Chile, habiendo otras, por supuesto. Y yo en mi caso me he dedicado más a la investigación del mundo antiguo náhuatl, o sea, azteca, del Valle del Centro de México. Y con todo, a pesar de las diferencias, hemos podido notar que hay ciertas tendencias o valores, actitudes también, que podríamos decir que compartimos, como todos siendo descendientes o pertenecientes a un pueblo originario en concreto. Suena muy interesante porque estamos uniendo dos partes de América que aparentemente están muy lejanas. América es un continente, el continente vertical, es el único que traza una línea desde el norte hasta el sur, y si estamos hablando por un lado, de la cultura mapuche en Chile, principalmente al sur, y luego la cultura anáhuac en México, en Norteamérica, ¿qué han encontrado? Platíquenos qué han encontrado entre estas dos culturas y cómo lo podemos traer hacia nuestros días, hacia hoy. Adelante. Bueno, en primer lugar, habíamos traído nosotros esta imagen que a simple vista podría parecer bastante compleja y quizás falto de lógica para muchos de nosotros, pero tiene un sentido porque esta imagen pertenece a la tradición azteca, digamos, que aunque, bueno, se tiende a pasar por alto este hecho, ellos confeccionaban libros, libros jeroglíficos donde anotaban todas sus tradiciones, cronología, aspectos cosmogónicos, la interpretación de los sueños incluso, y esta lámina pertenece a uno de esos códices que se llama el Feyerabad-Meyer. Y aquí, por ejemplo, al centro tenemos una figura de una deidad central que sería Ometeotl, como el dios de la dualidad. Y si vemos bien, aquí hay cuatro cuadrados en cada dirección, según los 4 puntos cardinales, que vendría a representar así, tomando un solo ejemplo, la noción de todos nosotros de dividir el espacio en cuadrantes concretos, es decir, norte, sur, este, oeste. Y bueno, en cuanto a eso, podríamos decir que el pensamiento indígena en general comparte ciertos rasgos como, por ejemplo, el movimiento cíclico del universo y de la vida, el hecho de no separar espacio y tiempo, como lo comento en este códice, y un cierto sentimiento de reciprocidad con la naturaleza, de respetarla y verla en ella tanto en espíritu como en cuerpo, como nos reflejamos nosotros como personas y nosotros en nuestra relación con los demás y con la naturaleza. Gracias, Felipe. Muy interesante lo que nos estás compartiendo. Y yo quisiera preguntarle a José, ¿cómo estos saberes, todo esto que nos has compartido,
¿qué implicación? Porque estamos en un congreso en el que buscamos el desarrollo del talento y cómo se integra desde la familia. Entonces, ¿qué pasa desde el núcleo familiar? Si nos puedes comentar un poco, hablarnos más acerca de estos estudios que han realizado, este contrapunto como lo han llamado, y qué puntos de unión tienen, ¿no?, estas dos culturas en dos extremos de América que parecen tan lejanos, pero seguramente tienen mucho en común. Gracias, Salomón. Bueno, voy a hablar un poquito más bajo porque parece que la acústica llega mejor si hablo un poco más bajo, ¿no? Y estamos adelantándonos, claro, porque esto lo vamos a desarrollar un poco más en profundidad el día viernes. Pero como muchos de ustedes a lo mejor ya no van a estar o van a estar en otra exposición, vamos a matizar un poquito con esos elementos. Y claro, el tema que han planteado, de que conversemos con ustedes también, es complejo desde el punto de vista antropológico, porque gran parte de nuestra disciplina también que se ha acercado al mundo indígena lo hace desde la óptica especializada. Entonces, claro, sabe mucho más, y lo que sabe el público en general es bastante mediatizado por los medios de comunicación históricamente. Y el tema indígena a nivel mundial es un tema que se ha politizado, está visto mucho por los gobiernos de turno en todo el mundo. No es un tema de acá de Perú, ni de Chile, ni de América Latina, en todo el mundo. Porque en todo el mundo hay pueblos originarios o pueblos indígenas. Entonces no hace muchos años que hay una preocupación global sobre este tema de quiénes son los indígenas y quiénes son los no indígenas. Y es un tema bastante complejo. Para comenzar a reflexionar qué podemos rescatar de esta sabiduría ancestral, claro, y yo hablaba de los medios de comunicación porque a veces no se entiende muy bien qué es lo que es la sabiduría ancestral, qué es lo ancestral que viene de los ancestros. Y empezamos a hilar fino y al final nos damos cuenta que es un tema de identidad, ¿no? Así como un ser humano dice ¿quién soy yo?, también los pueblos dicen quiénes somos nosotros como peruanos, quiénes somos nosotros como bolivianos, quiénes somos nosotros como chilenos o argentinos. Y empezamos a darnos cuenta que no está muy claro, ¿ya? Y para hablar del mundo indígena entonces, por eso Felipe dijo ¿quiénes acá son indígenas o no indígenas? Levantaron la mano, pero no muchos, porque es complejo. Y yo trabajo en un área en Chile que tiene que ver con la autoidentificación, por ley. Hay 4 formas de autoidentificarse, pero una de esas es la autoidentificación psicológica. Y eso está aceptado en la ley indígena. Pero no es llegar y decir yo soy mapuche. Entonces ahí entra el especialista, el antropólogo, que tiene que hacer todo un trabajo para poder ver si le puede dar el timbre, ¿no?, y legalmente decir es mapuche de hoy día en adelante. Y eso tiene implicancias. Y yo le explico a las personas que después no pueden dejar de ser mapuches. Si el gobierno lo aceptó, es para siempre. Y se lleva todo, los honores, la gloria, o todos los prejuicios y los estereotipos que hoy y el pasado ha ido formando. Entonces, lo indígena está lleno de estereotipos hoy día, ¿no? Eso es lo que los medios de comunicación a veces y los gobiernos, por las políticas de turno, han ido implantando. La imagen folk o folclórica de lo indígena. Entonces, cuando hablan de la esencia y de las familias indígenas, ¿cuál familia indígena mapuche o azteca náhuatl de hoy día, ¿no?, es la de familia de hoy, la que está inserta en Lima o en Santiago de Chile, o la que todavía está en el campo, con ciertos niveles diferentes de aculturación, o la del siglo XVI que aparece en las películas? ¿Cuál? Porque también ellos heredan, los indígenas heredan eso. Entonces, uno de los temas transversales que el contrapunto que vamos a hacer el viernes es justamente ver cuáles son los elementos básicos que identifican estos dos grupos, los náhuatl y los mapuche. Y de la familia, que caracteriza, es uno de los grandes valores de la familia indígena mapuche, y yo diría de casi todos los pueblos originarios, ¿no?,
el valor más grande es la familia. Lo ancestral está resguardado por la familia, porque ahí comienza la formación. Y es una formación bastante compleja. Y antes que apareciera la escuela institucional, ¿no es cierto?, formalizada, el indígena seguía educándose en su familia y después asumía otros roles, ¿no? Y muchos campesinos no indígenas también no llegan a la escuela a veces, ¿no? Y de repente uno se encuentra con una persona de ascendencia indígena incluso que nunca fue a la escuela, pero que es un empresario y que puede vivir aquí en Arequipa y le ha ido bien, exitoso, pero resulta que es indígena. Entonces, el tema tiene mucha complejidad, pero si queremos ver qué podemos rescatar, tenemos que ver de que para la educación formal ya hay una discusión grande hasta qué punto la educación se hace cargo del tema podríamos decir, de la variable, ¿no?, de la familia, hasta dónde llega esa preocupación. Y cuando hablamos de lo indígena, hablamos de una preocupación de considerar la cultura del otro. Entonces hay que conocer al indígena primero. ¿Quién es el indígena? Entonces la pregunta es, ¿todos los profesores conocen realmente qué es lo indígena? Entonces, ¿conocen algo de su lengua? Porque si hablamos de educación, en el nivel que sea, alguna cosita tenemos que introducir que tiene que ver con la lengua, porque en la lengua va a estar representada la cultura, que queremos rescatar, esos valores, esa sabiduría ancestral, se tiene que nombrar de algún modo, de alguna manera, ¿no? Para decir, por ejemplo, espíritu, para decir unidad, solidaridad. Todo eso tiene ciertos términos indígenas que son muy diferentes a los términos que usamos en el grafemario español actual, que proviene de la cultura no indígena. Es como decir, el inglés actual, los que saben de inglés a fondo de la lengua, es bastante pobre, dicen, comparado con otras lenguas que con un concepto es muy profundo. Entonces, lo mismo pasa, las lenguas indígenas son muy profundas. Entonces, ¿cuánto de eso está incorporado en la educación? Educación intercultural bilingüe. Si lo llevamos al colegio, a la escuela, los profesores tendrían que capacitarse primero y aún así tendría que haber algún monitor, algún profesor indígena que lo acompañe. A veces en los programas oficiales hay ese formato, pero tendría que haber un profesor indígena que tenga, digamos, la capacidad de haberse imbuido de la cultura y acompañar a ese profesor para ir guiándolo en qué valores son los que tenemos que rescatar y cómo hacerlo, tanto para los niños indígenas como los no indígenas que van a estar en la escuela compartiendo, porque tiene que ser inclusivo. No podemos decir ya los indígenas para acá y los no indígenas para allá, en una escuela intercultural. A veces pasa esa curiosidad. En Chile se habla de hospitales, hay 2 en mi región, que se llaman Araucanía, y hay 2 hospitales interculturales, pero tienen dividido. La mitad del hospital están los boxers, donde van incluso las machis, los chamanes, y curan, y tienen todo un sistema. Y de la otra mitad hacia acá, los médicos normales, de la educación oficial, de la salud. Y cuando ya desahucian a alguien y nos hacen responsables, y para no estar dándole un gasto al Estado, los mandan al otro lado del hospital, donde se supone que el mundo indígena sabe ciertas cosas que no sabe el mundo no indígena, y los puede curar. Y efectivamente los curan. Y acá le iban a amputar la pierna, a los 3 meses sale caminando, cuando lo envían al otro lado. Pero están separados, no comparten los 2 sistemas de salud. Entonces eso no es verdadera interculturalidad. Entonces, si queremos hacer escuelas interculturales, tenemos que hacer una reforma bastante profunda y tenemos que empezar a conocer al otro indígena, ¿no? El profesor que va a la selva en Perú, a lo mejor él mismo es indígena y no se ha investigado sus raíces, su abuelo. ¿Cuántos de acá, por ejemplo, saben quién fue su bisabuelo? Su bisabuela paterna, su bisabuela materna, su bisabuelo paterno y su bisabuela paterna también. ¿Cuántos? Con suerte, allá hay uno, bisabuelo. Pero con suerte llegamos a los abuelos nada más. Hoy día es muy importante hacer eso, sobre todo para los países que tienen un mayor porcentaje de ascendencia indígena, como más pura, más directa, más clara, más evidente, como en Perú, por ejemplo. Esa esencia indígena
de la que hablan, ¿ustedes consideran que está en riesgo de perderse? O más bien la pregunta podría ser enfocada, ¿cómo podríamos resguardar, qué podemos hacer para resguardar esa esencia indígena hoy en día ante todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos resguardarla? Adelante, Felipe. Bueno, primeramente debería responder que sí, es de lamentar que se ha estado perdiendo estas tradiciones, no solamente en un país en concreto, sino a lo largo de todo nuestro continente, porque en mayor o menor medida en todos nuestros países, incluso fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos y en Canadá, también hay tradiciones y culturas y pueblos indígenas que están perdiendo sus raíces, que a través de los hijos y los nietos y las nuevas generaciones, bueno, ya con la influencia de las redes sociales quizás y todo lo que conlleva el cambio en nuestra cultura occidental, van perdiendo lo que ellos consideraban ya no vale la pena conocer o ya no es tan interesante para mí, o pueden hacer el razonamiento de me siento excluido o siento que me excluyen por ser indígena, entonces necesito hacer algo, necesito dejar lo que me enseñaron que me identificaba para integrarme a la mayoría de las masas. Pero a pesar de todo, siempre han habido tradiciones, digamos, culturas o pueblos que lo han logrado con mayor o menor éxito luchar por la supervivencia cultural y más allá de eso, imponer y lograrlo como un estandarte de identidad. O sea, no sé, la envidia que me da que en Perú haya tanto orgullo por ser descendientes también del glorioso pasado incaico y de las culturas, de todas las culturas de la costa, Lambayeque, Chimú, o incluso en México, por no ir más lejos también, de todo el legado mesoamericano, de las miles de familias y gentes que se enorgullecen de hablar maya, de hablar totonaco, otomí, mazahua, náhuatl, de las lenguas del norte también, porque tristemente, bueno, cuando una lengua muere, cuando las personas que las hablan, las comunidades que las sustentan, también son una minoría, y entonces eso ha tendido a pasar mucho en Chile. El grupo más meridional que vivía en Tierra del Fuego, en la Patagonia, fue completamente exterminado ya hace casi 2 siglos ya. Pero yo creo que se podría incentivar un poco más el hecho de aprender más de nuestra historia, de nuestra sensibilidad y de nuestras cosmovisiones, atendiendo primeramente a las lenguas, a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas nativas, que debería ser prioridad, porque una lengua no solamente es una herramienta en sí para comunicarse con las cosas básicas, también es una visión, una entrada, una ventana a otro mundo y a otra forma de entender la realidad también. Muchas gracias, Felipe. También algo que ahora con lo que comentas recordaba es el doctor David Juan Ferriz Olivares, quien es cofundador de la CELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Tiene pues varios escritos acerca de la unidad antropológica de América, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven también desde esa perspectiva? ¿Qué nos puedes comentar, José, qué han utilizado para este estudio que ustedes realizan, lo que nos van a presentar el viernes aquí en el Congreso, acerca de esa unidad antropológica de América? ¿Cómo ha influido en su trabajo, en lo que han hecho? Bueno, es una aspiración, yo creo que visto por la academia todavía como un concepto quizás de los años 60, del difusionismo que le llamaban, esa aspiración a la unidad americana, etc. Entonces, tiene mucho que ver con la formación, entre comillas, moderna, ¿no?, de los profesionales de la universidad, de la academia, en que se esfuerzan por mantener un paradigma moderno y consideran de que
han sido esfuerzos de los primeros americanistas, que estaban llenos de ideales. Y después vino una tendencia de que teníamos primero que tener muy claro lo distinto que somos. Pero yo creo que todavía no se ha llegado el momento de trabajar en la línea de ver qué nos une dentro de lo distinto que somos. Eso es lo que apuntaba el doctor David Ferris Olivares. Él no decía uniformidad, en ningún caso. Recorrió muchos países de América, estuvo varios años aquí en Perú, en Trujillo. Dijo que era espontáneamente docente el pueblo peruano, todo el pueblo peruano, no solamente los profesores. Eso dijo el doctor David Ferris Olivares. Es un pueblo espontáneamente docente por sus ancestros, no solo el incario, sino que toda la tradición andina. Entonces, claro, la unidad antropológica de América es una aspiración, pero para eso tenemos que ver en qué punto los nodos, ¿no?, nos unimos dentro de la diversidad. Y resulta que esa diversidad es muy compleja y está en permanente cambio, es muy dinámica, de acuerdo más aún cuando entró la época de hablar de la modernidad, ¿cierto? Y que todos aspirábamos a una aldea global. Y resulta que después nos dimos cuenta, los primeros que reclamaron contra esa idea hegemónica, fueron los pueblos indígenas. Bueno, y nosotros, dijeron, ¿qué pasa con nosotros que todavía estamos pintados acá? O sea, todavía no reconocen que fuimos los primeros pueblos del mundo y ustedes descienden nosotros. Entonces, es interesante que la Unidad Antropológica de América exige un conocimiento mínimo y eso exige también entusiasmarse con ello a los niños, poder asombrarlos porque nosotros, bueno, perdimos en gran parte la capacidad de asombro, ¿no es cierto? Y ese es el desafío. Perdimos la capacidad de asombro de ver quiénes somos realmente, cuál es nuestra verdadera identidad. Pero los niños están listos como esponja, sin prejuicios, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que trabajar esa línea, hay que ver cátedras que tengan que ver con esa armonía que existe a través de la sabiduría antigua, pero esa sabiduría en términos modernos también va a tener problemas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es reconocer al otro que existe, ¿no? Y para eso yo creo que es importante que primero aprendamos de que en las familias indígenas, en mapuche se trabaja mucho eso, pero también en la familia indígena de México, las tradicionales, sobre todo las que más quedan, digamos, en el campo, y acá también, ¿no? Los Ayllu todavía están, los Ayllu. La familia es fundamental. Hay un respeto enorme por la tradición en la familia indígena, un respeto por los ancestros. La vida gira en función de los ancestros porque los ancestros están todavía vivos, aunque se han ido ya. Regulan y norman la sociedad actual, regulan la ley natural, independiente que existan leyes, digamos acá, modernas, ¿no? Los juzgados, etcétera. Pero yo tengo mi propia ley también que me dice lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo a la tradición de mi cultura, que no la he abandonado aunque me haya ido a estudiar a la universidad acá, a esta universidad. Yo tengo claro porque me enseñaron cuando era niño, ¿no? Incluso en la familia mapuche, la familia se valora formar y educar desde el vientre. Desde el vientre materno comienza un trabajo de responsabilidad de los padres, de la madre, de los padres, de los dos, de las abuelas. Hay una interacción, ¿no es cierto?, antes que nazca. Se sabe mucho cómo va a nacer. Y después que nace se trabaja mucho, a los 2 años, a los 3 años, a los 5, a los 7, pero de repente tiene que entrar a la escuela, y a una escuela que no está preparada para el mundo indígena. Entonces, sí estamos preparados para decir, qué hermosa la sabiduría indígena y lo ancestral, pero no nos creemos mucho el cuento. Primero porque lo desconocemos, ¿no? Hablamos del otro, pero del otro que es muy interesante hablar del indígena, pero ir a vivir un tiempo con ellos, bueno, no, discúlpeme, pero yo tengo mi forma de ser, y que es válido, pero para poder conversar con el otro tenemos que entender que también hay un resentimiento del mundo indígena, porque resulta de que vino a conocer al mundo no indígena de un modo que no fue un encuentro, como dicen, no fue un encontrón fuerte. Más de 50 millones de indígenas en el primer encuentro desaparecieron, ¿ah? Por peste, por guerras, por muchas cosas. Y eso hasta el día de hoy está la deuda. ¿Pero qué deuda está? Lo único que quiere el mundo indígena para empezar este viaje de conocernos y ver rescatar la ancestralidad, y tiene mucha responsabilidad de ellos mismos, de poder entregarnos esos valores,
tienen muchos mecanismos para entregar, están listos para ello, tienen muchos poetas, premios nacionales en mi país, indígenas, etc. Pero hasta que no se reconozca algo mínimo, lo que hicimos, pues, que haya un gesto simbólico de todos los gobiernos del mundo y digan, el mundo indígena existía y todavía existe, y somos parte de ello, y somos herederos de ello, y quizás si empezamos a conversar con ese mundo indígena y reconocer que fue un modo agresivo de encontrarnos esas dos culturas, hoy día pedimos un perdón, pedimos un recomenzar nuevamente, el pasado pasado está, pero construyamos juntos el futuro, con la riqueza ancestral del mundo indígena. Pero primero tengo que reconocer que cometí el genocidio, y en muchas partes no se reconoce. Imagínense que recién en Canadá están empezando con eso, que existía el mundo indígena, ni siquiera decían que no existía. Entonces la familia es básica en el mundo indígena para trabajar con ella. La familia es la clave y la lingüística, como dice mi colega. Me asombra, con el lema del Congreso, me asombra todo lo que comentan, y justo para ir cerrando este panel, quisiera justamente trabajar con esto que acabas de comentar, José, sobre que somos herederos. Como herederos, ¿será que los que estamos aquí, que cada uno viene de diferentes orígenes, de diferentes culturas, diferentes países, pero será que cada uno de nosotros lleva también esa parte indígena? ¿Podríamos encontrar una parte indígena en los que estamos acá? Felipe lleva una parte indígena, José lleva una parte indígena, Salomón lleva su parte indígena. ¿Podríamos hacer algún comentario para ir cerrando este panel de acuerdo con esto? Adelante, Felipe. Así es, sí, totalmente. Pienso que tenemos un componente indígena, bueno, más allá de lo simplemente étnico o físico, también podemos recuperarlo en un sentido espiritual y de sensibilidad nuestra, con nuestro propio interés, y podemos, digamos, y aquí voy a adelantar un poco de los valores que encontramos en ambas culturas cuando hicimos este contrapunto, que dos actitudes que se reflejan en, digamos, todos los pueblos originarios a lo largo de América, serían sobre todo cosas como el autoconocimiento y la resiliencia ante las adversidades de la vida. Y el autoconocimiento en primer lugar porque, digamos, un ser humano, como solían pensar ellos, como pensaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, solamente puede llegar a estar completo en cuanto tiene conciencia de sí mismo y cuando se conoce como es en tanto ser humano, en tanto hombre o en tanto mujer, o en tanto niño, en tanto adulto, o en tanto adulto mayor también, en cuanto conoce, digamos, sus virtudes, sus defectos, sus proyectos y sus propósitos en la vida a largo plazo. Eso era, por ejemplo, lo que enseñaban los sabios aztecas, los tlamatinimej, en las escuelas públicas que eran los calmecac. Y, bueno, a modo de contrapunto decíamos, no debería haber sido tan diferente a como lo enseñaban los amautas en la cultura quechua, ¿no? Ajá. Y en segundo lugar también estaría aún casi tan importante como lo primero, la resiliencia, el enorme estoicismo que presentan ante la vida, ante las adversidades. Sobre todo si tuviéramos en cuenta el hecho de que nuestros antepasados, no importa de dónde sean, de Perú o de Chile, de los pueblos indígenas del Valle del Mississippi incluso, pasaban muchas veces por, digamos, cada vez tenían que conformarse con lo menos posible, pasaban hambrunas, pasaban enfermedades que nosotros no tenemos que vivir hoy en día, pero a través de la evolución, digamos, a través de las sucesivas generaciones, incluso ya con el encuentro de dos mundos y nuestra convivencia ya con Occidente propiamente tal, es que aprendieron a vivir, a sobrellevar muchas veces situaciones de pobreza extrema a lo largo de todos nuestros países
de pasar hambre, de pasar tristeza, de pasar discriminación incluso, pero todo ello, a pesar de todo, con una visión de vida en la que pueden sobrellevarlo, pueden aprender a vivir con ello y lograr sus propósitos y salir adelante sobre todo. Creo que ese sería como uno de los dos valores que hemos encontrado nosotros, desde mi parte, en las culturas náhuatl de Mesoamérica y José para el ámbito mapuche, siendo dos ámbitos, dos culturas históricas con organización, con cosmovisión y visión del mundo totalmente diferente. Gracias, Felipe. José, entonces también para cerrar el panel y poder Correcto. tener Bueno, esta uno de los elementos que les ha ayudado al mundo indígena en la parte donde yo vivo, ¿no?, que hemos dicho la Araucanía, el mundo mapuche, se refiere a la resiliencia porque pasaron por periodos, son dos pueblos muy guerreros, ¿no?, lo que hereda todo lo azteca hacia atrás y el mapuche lo que hereda, pero hasta el día de hoy se forman con valores muy fuertes, mucha disciplina desde niños, mucha disciplina. De tal modo que cuando después salen a la vida, a la cultura que tienen que enfrentar a los otros extraños, son muy prudentes, son muy observadores, guardan silencio. Hay mapuches, digamos, que se han ido al extranjero, incluso están en Harvard, doctorado, y mantienen el lazo con su comunidad y siguen con ese carácter inculcado desde la niñez, en la familia. Y porque son pueblos que claro, tienen un paradigma diferente de mundo. No heredaron el paradigma del razonamiento, ¿no es cierto?, europeo, pues. No viene con esa filosofía de mundo. Entonces, acá hay muchos estudiosos sobre eso, y por eso se dice que ni siquiera es una filosofía el modo de pensar indígena, ¿no? Es una sabiduría, obedece a otros principios cósmicos, pero un elemento que mantienen y que se mantiene y podríamos ver que puede ser un mecanismo interesante de compartir con el mundo indígena es justamente la espiritualidad. Hasta el día de hoy, mapuches a veces regresan a sus comunidades y participan de sus ceremonias ancestrales, el guillatún, el guillatúe, ¿no es cierto?, los muy especiales funerales, los elubún, en que recuerdan a sus ancestros y mantienen esa claridad de que pertenecen a una misión de mundo diferente, pero están entre dos mundos, tienen que vivir y compartir entre dos mundos. Entonces han sido expertos en adaptarse al cambio, son culturas en permanente cambio, incluso con un mundo tan caótico ahora, que no era diferente del caos que utilizaron, que provocaron los españoles cuando irrumpieron en toda América. Entonces inventaron muchas estrategias para adaptarse rápidamente al cambio y lo siguen haciendo hoy día. Se adaptan rápidamente, se adaptan rápidamente. Entonces decir qué es lo que es los mapuches es difícil, porque es una cultura en permanente cambio, híbridas, le llama Canglini. Están en permanente adaptación, pero la capacidad de resiliencia que han tenido es fantástica. Y después eso podemos aprender nosotros, que se basa en los valores primordiales de la familia, en los dos casos, la familia indígena. La familia indígena muchas veces no la valoramos porque, bueno, tenemos la tarjeta postal, ¿no es cierto?, los indígenas a pie pelado, en el campo, pero si entráramos a través de la lengua a ver cómo clasifican su mundo, cómo trabajan, cómo lo hacen en la familia, nos asombraríamos y aprenderíamos mucho. Bueno, como antropólogos nosotros, yo senior, más joven, yo he aprendido mucho de Felipe y agradezco esta oportunidad de compartir con él, porque también ambos hemos aprendido de las culturas indígenas. Es una cosa, digamos, que la antropología puede tener, ¿no?, que le permite al antropólogo reflexionar quién es él para empezar, quiénes somos nosotros, para poder aprender a ver recién quién es el otro. Primero tengo que conocerme yo. Entonces eso es lo que hemos aprendido como antropólogos también y mutuamente, que nos estamos empezando a conocer también. Gracias. Pues un aplauso. Muy agradecidos por compartirnos estos conocimientos antropológicos, y seguramente en el público hay muchos que tienen ese interés de seguir investigando en la esencia de la familia americana, la familia antigua, en las antiguas culturas de América, y para eso tanto José como
Felipe tienen su participación en el Congreso el día viernes. El día viernes a las 2 de la tarde, entonces para todos en la sala Richard Webb, para todos los que quieran dar continuidad con estos estudios antropológicos, rescatar la esencia y cómo la podemos traer al día de hoy, están cordialmente invitados. Bueno, pues muchas gracias, felicidades por su participación y nos asombra la verdad. Gracias. Aplausos. Gracias, Felipe. Gracias a usted. Sí. La parte artística, ¿no? Ah, ya. Carmencita, Carmen, ¿puedes decir a las personas que van por sí, sí, sí. Buenas noches, querido público. Gracias por su presencia. Dentro de breves momentos empezaremos con la actuación artística. Les pedimos, por favor, unos minutos. Gracias. Para que lo vean. Entonces más atrás. Ahí, por el cable Cuando pisa. Ahí. Vean, estamos aquí. Pero igual. Esperen un poquito. Sí. Bien, muy buenas noches. En esta oportunidad, BFUNSAC, vamos a leer una reseña. El Ballet Folclórico de la Universidad Nacional de San Agustín se funda el 22 de noviembre de 1971, ante la imperiosa necesidad de Arequipa de contar con un conjunto representativo que portara las imágenes folclóricas de sus antepasados, a través de generaciones venideras, y que se trabaje la investigación en cuanto a la danza, fomentando el desarrollo cultural del estudiantado agustino. Es así como inicia sus actividades el prestigioso elenco artístico, constituyéndose como un pionero de la danza folclórica de Arequipa, bajo la dirección de la licenciada Lucy Abarca, representando a Arequipa en Festidanza 1972, sucedida por muchos años más tarde por Pablo Ortiz, nuestro querido Mike, recordado siempre, para ti hasta el cielo, Mike. Y en la actual dirección del elenco, la magíster Telsi Bustamante López. El BFUNSAC se mantiene vigente con 54 años ininterrumpidos, difundiendo el arte y la cultura en la expresión e interpretación de la danza de la región Arequipa.
Cuenta además con un amplio repertorio de danzas nacionales e internacionales con las que ha representado a la universidad, a Arequipa y al Perú en diversos eventos nacionales e internacionales. Ballet Folclórico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con la dirección artística de Telsi Larisa Bustamante López. A continuación, presenciaremos el baile de la emblemática danza del Huititi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2015. Adelante, por favor. No va a ser el... Sí. Bueno, nos indican que el primer baile que van a tener ahora es la danza Atoktusuy. Los recibimos con grandes aplausos a los queridos hermanos del ballet folclórico. Esta danza representa la danza tradicional Atoktusuy, que es la danza del zorro. Adelante, chicos, por favor.
Fuerte los aplausos. Gracias. Y a continuación cambiamos y presentamos para escuchar a Gema María Grillo Gómez. Ella es una joven lambayecana de 14 años que ha cultivado su pasión por el canto desde muy temprana edad, demostrando una sensibilidad artística. Su voz y presencia escénica revelan una conexión profunda con la música. En su primera presentación nos deleitará con Peruanita Bonita, un vals criollo interpretado por Arturo Sambo Cabero junto a Óscar Avilés. Con ternura y picardía, esta canción rinde homenaje a la mujer peruana, resaltando su belleza y carácter mediante dulces metáforas como terroncito de azúcar y grano fino de sal. Un canto lleno de cariño y orgullo nacional. Aplausos para Gema, por favor. Buenas noches, estoy aquí muy emocionada por estar nuevamente y bueno, espero que les guste la canción que he venido a cantarle, ¿no? A todas nuestras peruanas, a todas las mujeres hermosas. Así que, comenzar. Y las palmas, por favor. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso cholita con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, grano fino de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso chulita con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita, mi soledad. Dame, dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita, mi soledad. Y para todas las mujeres peruanas que son hermosas todas. Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso cholita con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, grano fino de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso cholita con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita, mi soledad. Dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita, mi soledad. Fuerte los aplausos. Gracias, excelente. Muy bien, continuando con esta parte importante que corresponde en todos los congresos que se han llevado adelante a través de estos años, la parte artística. Como bien saben, es un área muy importante que se debería cultivar, ¿no? Ya que trabaja también el otro hemisferio cerebral. En esta oportunidad, el Ballet Folclórico de la UNSA nos va a interpretar Alma, Corazón y Vida
y todos vuelven. Como sabemos, el vals peruano tiene sus orígenes culturales en el siglo XIX, en un periodo de transición y cambios culturales en la sociedad peruana. Es un género musical que, siendo creado en el extranjero, se peruanizó, conservando su nombre y se ubica dentro del género de la música criolla y afroperuana. Con el trabajo artístico de Felipe Pinglo Alba, se da inicio a otra etapa en la historia del vals criollo peruano, con sus valses y composiciones en otros géneros que combinan el estilo europeo con la hispanoamericano. Entre 1930 y 1950, el vals peruano alcanzó su apogeo, a menudo llamado en su edad de oro. Bien, mientras esperamos que estén presentes, podemos ir recordando que cada quien tiene un reloj interno en la cual dicta un movimiento. Entonces, cuando escuchen la música o vean a alguien danzando, tratar de seguirlo, aunque sea mentalmente. Eso les va a cultivar ese movimiento que va a sincronizar. A ver, otro poquitito por acá. Las melodías de guitarra, violín y cajón y composiciones de los autores como Adrián Flores, Albán y César Miró, el vals peruano expresa romanticismo, nostalgia y orgullo nacional. Asimismo, también damos un saludo especial a la doctora Elizabeth Rafael Sánchez, decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, que es mi alma mater también, trujillano, ¿no? Bueno, unos minutitos más porque ustedes saben que... ¡Oh, no! Ya están acá nuestros queridos ballet. A ver, damos paso a ustedes con el vals Alma, Corazón y Vida y... Atrás. Y todos vuelven.
aplausos. Fuerte los aplausos. Excelente. Excelente. Son actos que fortalecen nuestra identidad. A continuación, nuevamente tenemos a Gema María Grillo Gómez, que va a cantar la canción Contigo Perú. Es una obra compuesta por Augusto Polo Campos en 1977 e inmortalizada por el gran Sambo Cabero, Oscar Avilés. Esta canción, considerada el segundo himno nacional, expresa con profunda emoción la unidad de la costa, la sierra y la selva y representa el amor eterno por nuestra patria. Aplausos fuertes para Gema, por favor. Despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionada, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo.
diciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Fuerte las palmas, fuerte las palmas. Excelente. Seguimos fortaleciendo nuestra identidad. Nos ibas a decir algo hermoso, algo que salía de la inspiración acá de Abel. Nos va a hablar cosas muy bonitas que de repente no son tan de la presentación artística, ¿no? Pero nos va a elevar un poquito. A ver, escuchémonos con mucha atención. Muy bien, Carmen. Sí, efectivamente, cuando escuchamos la música, nuestro cerebro pues, se pone en una tensión especial por vía auditiva, la cual debemos prestar mucha atención cómo genera internamente en nosotros, ¿no? Y para ello, pues, necesita tener atención a todo lo que está mirando y escuchando. No solamente es escuchar, sino también tiene que ver. Huitite, Valle del Colca. En el 2015, la danza Huititi fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento a su importancia cultural y su papel en la preservación de las tradiciones andinas. La danza Huititi tiene sus raíces en las antiguas tradiciones precolombinas, aunque ha evolucionado en el tiempo y ha sido influenciada por elementos coloniales y contemporáneos. El nombre Huititi se asocia con la palabra quechua Huititi, que puede referirse a una persona joven o a un guerrero. En el contexto de la danza, simboliza a los jóvenes que se preparan para la vida adulta y para defender su comunidad. La danza tradicional del Huititi es una de las manifestaciones culturales más complejas y difundidas del Valle del Colca en Caylloma, Arequipa.
Se baila en grupos de parejas durante las principales festividades religiosas de la estación lluviosa, por lo que cuenta con significados sociales y rituales vinculados al ciclo agrícola y al cortejo amoroso entre los jóvenes. El personaje principal de la danza y a quien se le debe su nombre es el huititi, varón cuya vestimenta se compone de 2 faldas femeninas superpuestas, una camisa, liglias cruzadas, una honda y una montera. Sus trajes son muy elaborados y coloridos. Se dice que usa prendas femeninas como una estrategia que permitía a los varones acercarse y cortejar a las chicas sin ser percibidos. Otra versión narra que el uso de la falda fue una táctica de defensa ante el ataque de enemigos foráneos, por lo que la danza del huititi es también una representación de la fuerza y del carácter aguerrido de la población local. La danza huititi se practica y se transmite como parte esencial de la cultura del Valle del Colca, espacio donde conviven las 2 etnias originarias, los Cabana y los Collagua, siendo esta expresión cultural un espacio de encuentro y diálogo entre estos 2 pueblos. Esta danza es también importante para la comunidad de otras manifestaciones culturales propias de la región, como los coloridos diseños bordados de los trajes y sombreros que usan los danzarines. La danza del huititi expresa la alegría, el orgullo y la memoria de las comunidades del Valle del Colca, consolidando sus vínculos sociales y expresando su identidad cultural. Las mujeres, por su parte, llevan colores elegantes, polleras, blusas bordadas y sombreros igualmente decorados. Los trajes son una manifestación de la riqueza cultural artesanal de la región. La danza se caracteriza por sus movimientos enérgicos y sincronizados. Los bailarines realizan pasos complicados y giros al ritmo de la música. La coreografía suele representar escenas de la vida cotidiana, el enamoramiento, la agricultura y antiguas batallas entre comunidades. Recibimos a nuestro querido ballet folclórico de la UNSA con muy cálidos aplausos. A ver, que se escuchen por favor fuertemente. Gracias. Adelante.
fuerte las palmas. Magnífica exposición folclórica. Muchas gracias. Nuevamente tenemos en el escenario a nuestra querida cantante Gema María Grillo Gómez. Gema María Gómez nos va a interpretar La marinera Chiclayanita. Es una joya del repertorio costeño. Compuesta en el año de 1919 por Emilio Santiesteban Niño, esta obra rinde homenaje a la mujer chiclayana, alegre, coqueta y llena de gracia. Con picardía y elegancia se ha convertido en el símbolo del orgullo norteño, que está presente siempre en festivales y escenarios de todo nuestro país. Recibamos a Gema María con muy fuertes aplausos, por favor. Gracias. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. La abeja, por ser abeja, cuida la miel de su panal. Y nosotros, por ser peruanos, la música nacional. Y arriba con la segunda. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Gracias, Gema, por tu participación en este 12º Congreso para los Niños. Les volvemos a reiterar que Gema es una joven lambayecana de 14 años que ha cultivado su pasión por el canto desde muy temprana edad, demostrando una sensibilidad artística. Su voz y presencia escénica revelan una conexión muy profunda con la música. Gracias, Gema, por estar en Arequipa con nosotros. Un aplauso nuevamente para ella, por favor. Gracias.
bien dentro de las artes, el arte del canto, la danza, la música, son artes que necesita tener mucha atención, por lo que es rápido, no es tan estático como una pintura o una escultura, que tiene una contemplación más palpable, ¿no? En ese sentido, pues, es una oportunidad también para poner en funcionamiento esa percepción, ¿no? Y por ello, pues, en esta noche estamos apreciando estos números artísticos. A continuación, el Ballet Folclórico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa nos llevará por un recorrido lleno de historia, tradición y alegría, con 3 danzas emblemáticas de nuestra tierra: el montonero arequipeño, la pampeña y el carnaval de Arequipa. Aplausos, se merecen. Estas son nuestras canciones netas arequipeñas, que nos levanta el corazón y nos hace palpitar en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Escuchamos estas y sigue nuestro corazón late. Somos del Misti. Bueno, el montonero arequipeño rememora a los valientes rebeldes que lucharon por la libertad del Perú entre los años 1867 y 1895. Con música compuesta por don Jorge Huirce Reyes y popularizada por los dávalos. ¿Quién no conoce a los dávalos? Nosotros, gente arequipeña, los dávalos es un emblema que fue por el mundo entero llevando nuestra música arequipeña, los dávalos grandes. Esta danza representa el recibimiento triunfal que las mujeres brindan a los guerrilleros al regresar victoriosos de las batallas. Es un homenaje vibrante a nuestra memoria heroica. La pampeña arequipeña, por su parte, es una estampa festiva que evoca las grandes alegrías en las picanterías, tras los melancólicos yarabíes, con rondas, cortejos y zapateos. Esta danza colectiva celebra el encanto del encuentro entre hombres y mujeres, con guitarra, canto y mucho color. Y finalmente nos interpretarán el baile del carnaval de Arequipa, que nos levantará a todos, vamos a querer bailar también. Este carnaval de Arequipa está lleno de picardía y juventud y nos muestra a los solteros bailando por las calles en una fiesta de coqueteo, sonrisa y comparsa. Es un ritual de alegría donde el amor y la celebración contagian a toda la ciudad. Disfrutemos juntos de esta nuestra viva del alma arequipeña. Adelante. Palmas muy fuertes, por favor. Es su última presentación, por favor. Vamos con el montonero. Ahora vamos. Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, ganando con heridas, ha luchado en bandolera por tu divisa y caudillo, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta Cholito, Chololo picantero, dale un besito a tu encantadora prenda, que brinda con arrogancia por tu preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Vamos otra vez, Avilés.
son cual tu campiña, querendón como ninguno, querendón como ninguno. Montonero arequipeño, ha luchado en 100 combates, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta Cholito, cholololo picantero, dale un besito a tu encantadora prenda, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Pingueñita, choclito chul, pídame la rica merienda. Pingueñita, choclito chul, pídame la rica merienda. Copa de camarón con tantita, como buena arequipeña. O copa de camarón con tantita, como buena arequipeña. Menudita como chichipa, cantas igual que el ruiseñor. Menudita como chichipa, cantas igual que el ruiseñor. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Menudita como chichipa, cantas igual que el ruiseñor. Menudita como chichipa, cantas igual que el ruiseñor. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par.
Fuerte las palmas. Excelente, muchas gracias, chicos. Como se venía diciendo, ¿no? Invita a que uno pueda participar, y algunos lo han hecho de manera completa y espontánea. Sí, miren, no se vayan porque nos ha encantado, ¿no? Bailar con el ballet de la UNSA, tal es así que la magíster Telsi nos ha permitido que vuelva a salir el ballet, pero todos vamos a salir a bailar acá un momentito para terminar esto con un broche de oro. Entonces los invitamos a bailar un ratito. Chicos del ballet, por favor salgan, vamos a bailar el carnaval. Prepárense que no nos vamos a quedar con las ganas. Todos a bailar, por favor. ¡Vamos! ¡Todos adentro! ¡Vengan! Arequipeña eres tú, frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú, Eso. frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chicha a tomar, pero tiñeñita tú me tienes que besar. Eso. Cantaré, tú bailarás, viva Arequipa. El estrés, se va el estrés. Tú me darás chicha a tomar, pero tiñeñita tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Dale. Y otra vez. ¡Más fuerte! Eso. Demuestren, demuestren. ¡Fuerte! Eso. Dale. Que se escuche. Que mueva el Misty. Vamos. Eso. Palma, palma, palma. A bailar. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Alegres! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Uy! ¡Vamos chicos! ¡Todos entren! ¡Entren, entren! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Viva Arequipa en su mes! ¡Uy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Uy, qué bonita ronda! ¡Miren hasta el fondo! ¡Qué bonita ronda! ¡Buena! ¡Aplausos muy cálidos para todos nosotros! ¡Que viva el 12º Congreso del Talento por la Niñez! ¡Que viva! Gracias a todos por su presencia. ¿Saben qué? Me asombra la verdad. Bravo, muchas gracias por todo.
Señores, queridos, mañana los esperamos al mediodía porque va a haber otra presentación artística. Nos visitará una niña soprano de 11 años a mediodía. Y en la tarde tendremos la presentación del Teatro Experimental de la UNSA. Todo este programa artístico lo preparamos con mucho cariño para ustedes. Gracias por su presencia. Hasta mañana.